Clara Molina estaba de pie frente al edificio de los juzgados, con un sobre blanco apretado entre los dedos y la sensación incómoda de que el aire no le alcanzaba. La hoja temblaba apenas, no por el frío de Madrid, sino por la certeza brutal de que algo esencial se había quebrado antes incluso de que pudiera entender cómo. Dio un paso hacia adelante y luego se detuvo. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Como si una parte de ella supiera que cruzar esa puerta significaba aceptar una verdad que aún no estaba preparada para nombrar. El ruido de la ciudad seguía su curso normal a su alrededor, pasos apresurados, un coche que frenaba, una conversación lejana. Todo parecía avanzar con una lógica que a Clara se le había escapado de las manos. Sintió el pecho cerrarse, un nudo firme, incómodo, que le subía desde el estómago hasta la garganta. ¿Cómo había llegado hasta allí, tan rápido? Esa pregunta, silenciosa y persistente. Latía con fuerza mientras bajaba la vista hacia el sobre, consciente de que su vida acababa de tomar un giro que no había elegido del todo. Horas antes, o quizá días, le resultaba difícil medir el tiempo, su mundo había sido distinto. Clara siempre había llevado una vida discreta, casi invisible. Vivía en Madrid. Se movía por las mismas calles, compraba en las mismas tiendas pequeñas, hablaba poco y escuchaba mucho. No buscaba sobresalir. Le bastaba con que las cosas permanecieran estables. Predecibles. Esa necesidad de calma no había nacido del capricho, sino del miedo silencioso a quedarse sin nada firme a lo que aferrarse. Su refugio durante años había sido su padre, don Ricardo Molina. Él y el pequeño piso en Getafe donde había crecido, un lugar modesto, algo desgastado por el tiempo, pero lleno de rutinas conocidas. Allí, Clara había aprendido a moverse con cuidado, a no hacer ruido innecesario, a adaptarse. Dependía más de lo que admitía de la mirada tranquila de su padre, de su presencia constante, de la certeza de que, pasara lo que pasara, alguien la esperaba al final del día. Esa vida no tenía grandes sobresaltos. No había drama, ni excesos, ni ambiciones desmedidas. Clara era, ante todo, una mujer que prefería la seguridad a la incertidumbre. Por eso, cuando algo empezó a cambiar, cuando las decisiones dejaron de ser lentas y comenzaron a sentirse urgentes, no supo reconocer a tiempo que estaba caminando hacia un borde. Frente a los juzgados, con el sobre aún en la mano, Clara levantó la vista una vez más. Todavía no lo sabía. Pero la tranquilidad que recordaba ya no volvería a existir del mismo modo. Javier Molina apareció en la vida de Clara sin ruido. Como alguien que parecía saber exactamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Era tranquilo, seguro de sí mismo. Con una forma de expresarse pulida que transmitía orden y control. No levantaba la voz ni hacía promesas exageradas, decía las cosas correctas con la serenidad de quien cree tener el mundo bajo control. A Clara le resultó fácil escucharlo. Más fácil aún creerle. No se enamoró de Javier de manera arrebatada. No hubo vértigo ni euforia. Lo que sintió fue algo más discreto, más funcional, la sensación de que, por fin, alguien podía hacerse cargo. Que no tendría que pensar tanto, decidir tanto, sostenerlo todo sola. Javier hablaba de estabilidad, de futuro, de una vida bien estructurada. Y Clara, cansada de cargar con sus propias dudas, confundió ese discurso con protección. Al principio, los pequeños gestos de control pasaron desapercibidos. Una corrección suave sobre cómo vestirse para una cena. Una pregunta repetida sobre con quién había hablado. Un comentario impaciente cuando Clara tardaba en responder un mensaje. Nada era lo suficientemente grave como para alarmarla. Javier siempre tenía una explicación razonable, una sonrisa medida, una forma de hacerla sentir exagerada por dudar. Clara aprendió a ceder sin darse cuenta. Mientras tanto, la salud de don Ricardo Molina comenzaba a deteriorarse. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes. Las conversaciones más cortas, las pausas más largas. Clara notaba cómo el cansancio se instalaba en el cuerpo de su padre. Cómo su respiración se volvía más pesada incluso en los días tranquilos. Él intentaba restarle importancia, pero ella veía el cambio con una claridad que le apretaba el pecho. Fue entonces cuando el miedo empezó a tomar decisiones por ella. El temor a quedarse sola, a perder el único punto firme que había tenido siempre. La empujó a aferrarse con más fuerza a lo que Javier representaba. Don Ricardo, con una sonrisa cansada. Le tomó la mano una tarde y le dijo que solo quería una cosa,
saber que ella no estaría desprotegida cuando él ya no pudiera cuidarla. Clara asintió. Aunque por dentro algo se resistía. El tiempo dejó de sentirse amplio. Cada semana parecía una cuenta atrás. Clara empezó a pensar que no podía permitirse esperar. Que no era el momento de dudar ni de analizar demasiado. Javier estaba allí, dispuesto, seguro. Y aunque algunas actitudes la incomodaban, se decía que eran detalles menores. Ajustes normales en una relación adulta. Sin darse cuenta, Clara comenzó a silenciar esa voz interior que le pedía ir más despacio. Y cuando el miedo empezó a decidir por ella, dejó de escuchar las dudas que aún intentaban advertirle. Clara aceptó casarse porque creyó que así le daría paz a su padre. No lo pensó como un acto de amor desbordado, sino como una decisión práctica, casi urgente. Don Ricardo llevaba semanas más frágil, con la mirada cansada y los silencios cada vez más largos. Cuando él le tomó la mano y le dijo, con una voz suave pero firme, que solo quería saber que ella no estaría sola, Clara sintió que no tenía derecho a dudar. Asintió sin decir mucho. Convencida de que el tiempo ya no estaba de su lado. La muerte llegó antes de lo que esperaba. Don Ricardo falleció apenas unos días antes de la boda, dejándola suspendida en un estado extraño, como si el mundo hubiera bajado el volumen de golpe. Clara pasó las horas siguientes entre llamadas, trámites y condolencias que apenas registraba. Todo se movía a su alrededor mientras ella permanecía quieta por dentro, incapaz de llorar, incapaz incluso de pensar con claridad. La mañana después del funeral, Clara miró el vestido colgado en el armario y sintió una presión seca en el pecho. Quiso posponerlo todo. Llamó a Javier y, con la voz baja, le pidió tiempo. No hablaba de cancelar, solo de respirar unos días, de no avanzar cuando apenas podía sostenerse en pie. Javier escuchó en silencio y luego respondió con un tono correcto, casi impersonal. Dijo que ya había invitados, reservas, compromisos. Que cambiar ahora solo generaría problemas innecesarios. Que su padre habría querido verla seguir adelante. Clara no tuvo fuerzas para discutir. Colgó el teléfono con una sensación amarga, como si algo se hubiera cerrado sin hacer ruido. Afuera, Madrid amanecía gris, cubierto por una lluvia fina que no terminaba de caer con fuerza ni de desaparecer. El cielo bajo y opaco parecía aplastarlo todo. Y Clara sintió que ese clima reflejaba exactamente lo que llevaba dentro, una tristeza densa, contenida, sin salida clara. El día de la boda llegó envuelto en ese mismo tono apagado. Clara se movió por el piso como si estuviera hecha de cristal, cuidando cada gesto para no romperse. Se vistió en silencio, dejó que otras manos ajustaran el vestido, que alguien más decidiera por ella los detalles. No sentía nervios ni ilusión. Solo una especie de vacío constante, una desconexión que la alejaba de lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegó al lugar de la ceremonia, el murmullo de la gente le resultó lejano, casi irreal. Caminó hacia adelante sin mirar demasiado, con la sensación de estar atravesando una escena que no le pertenecía del todo. El vestido era blanco, pero dentro de Clara todo empezaba a oscurecerse. Javier se inclinó hacia Clara apenas unos segundos antes de que comenzara la ceremonia. Sonreía para las cámaras, pero su mandíbula estaba tensa. No me avergüences, murmuró sin mover los labios, con un tono bajo y afilado que no dejaba espacio a la duda. Clara sintió como esas palabras le atravesaban el pecho. Asintió por inercia, más por reflejo que por acuerdo, y avanzó un paso cuando la música indicó que era el momento. Todo lo que siguió ocurrió como a través de un cristal. Las frases del oficiante se mezclaban con el murmullo de los invitados y con el latido acelerado en los oídos de Clara. Su padre no estaba allí. Ese vacío ocupaba más espacio que cualquier presencia. Cuando llegó el instante de firmar el registro matrimonial, sus manos comenzaron a temblar de manera incontrolable. Sostuvo el bolígrafo con torpeza, consciente de cada mirada clavada en ella, y dejó caer la firma como si no le perteneciera. El sonido del papel al cerrarse fue seco. Definitivo. Y en ese mismo segundo, algo cambió. Javier enderezó la espalda, retiró la sonrisa ensayada y bajó la voz lo justo para que solo Clara pudiera escucharlo. Eres una nadie, dijo sin mirarla. Gris. Y aún así deberías sentirte afortunada. No hubo rabia en su tono, solo desprecio, como si estuviera describiendo un hecho evidente. Clara sintió que el suelo se inclinaba.
El aire se le quedó atrapado en la garganta y un mareo violento le nubló la vista. Intentó dar un paso. Pero las piernas no respondieron. El mundo giró con brusquedad y, antes de que pudiera aferrarse a algo, sus rodillas cedieron. Cayó sobre el suelo pulido ante la mirada desconcertada de los invitados. Hubo un murmullo inmediato, sillas que se movían, alguien que pidió agua. El ruido creció. Pero para Clara todo sonaba amortiguado, distante, como si se estuviera hundiendo bajo el agua. Javier reaccionó al instante. Su rostro se suavizó. Los hombros se encorvaron en una postura calculada de preocupación. Se arrodilló a su lado y la sostuvo con cuidado exagerado. Tranquila, cariño, respira, dijo en voz alta. Clara, para que todos lo oyeran. Ya pasó. Estoy aquí. Su actuación era impecable. Cualquiera habría creído que se trataba de un esposo atento. Asustado por el repentino desmayo de su mujer. Mientras varias manos intentaban ayudarla, Clara abrió los ojos con dificultad. Vio el rostro de Javier sobre ella. Tan convincente en su papel, y sintió una claridad fría abrirse paso entre el caos. No había ternura allí, solo cálculo. El mismo hombre que la sostenía ahora había sido quien la había empujado hasta ese límite segundos antes. Mientras todos miraban al esposo preocupado, Clara entendió que acababa de casarse con alguien que no conocía. La apartó del murmullo de los invitados con una mano firme en el brazo, guiándola hacia una sala pequeña detrás del salón principal. La puerta se cerró con un clic seco que pareció cortar el aire. El ruido de la celebración quedó afuera, amortiguado, como si perteneciera a otro mundo. Javier soltó su brazo y la sonrisa desapareció por completo. ¿Qué crees que estabas haciendo?, dijo en voz baja, pero cargada de una furia contenida. Clara aún sentía el temblor en las piernas. Intentó explicar que se había mareado, que no había sido intencional. Pero él la interrumpió con un gesto impaciente. No me importa, respondió. Me hiciste quedar como un idiota. Dio un paso hacia ella. Ya no había cuidado en sus palabras. ¿Sabes por qué me casé contigo?, preguntó sin esperar respuesta. No fue por amor. No fue por tu carácter discreto ni por tu manera de desaparecer en las habitaciones. Su mirada era dura, calculadora. Me casé porque tu padre tenía propiedades. Porque había una herencia que valía la pena. Clara sintió un golpe seco en el estómago. Javier continuó, cada frase más afilada que la anterior. Dijo que había contado con ese patrimonio, que había hecho planes, que había esperado. Y entonces escupió el nombre que hasta ese momento apenas había sido una sombra en la vida de Clara. Álvaro Molina. Su medio hermano. Tu padre lo puso todo a su nombre, dijo Javier con desprecio. A él. No a ti. Se rió sin humor. ¿Tienes idea de lo estúpido que me hizo quedar? Meses perdidos. Expectativas inútiles. Clara trató de procesar la avalancha de palabras. Sabía del cambio en la herencia. Pero nunca imaginó que aquello sería el centro de una rabia tan fría. Esto se acabó, sentenció Javier. Vas a presentar el divorcio hoy mismo. No voy a alargar esta farsa. Clara tragó saliva. Con la voz apenas firme, dijo lo único que aún no había dicho en voz alta. Javier. Puede que esté embarazada. El silencio fue inmediato. Pero no hubo sorpresa ni preocupación. Sus ojos se abrieron con una expresión distinta, casi salvaje. Ni se te ocurra. Estalló. Avanzó hasta quedar demasiado cerca. No vas a atarme a ti con un hijo. No voy a cargar con eso. La señaló con el dedo. Si no firmas primero. Te juro que te haré la vida imposible. Las palabras siguieron cayendo, una tras otra. La muerte de su padre. El desmayo. La vergüenza. Todo era culpa de ella. Clara sintió algo romperse por dentro, no con ruido, sino con una claridad brutal. En ese instante, comprendió algo devastador, nunca había estado a salvo. Clara no recordó el momento exacto en que salió del salón. Solo el golpe de aire frío al empujar la puerta y el ruido de la lluvia cayendo con una constancia obstinada sobre Madrid. Caminó sin mirar atrás. Con el vestido empapándose en los bordes, pesado,
arrastrándola como si cada capa quisiera retenerla allí. No escuchó su nombre ni buscó explicaciones. Su cuerpo sabía lo que su mente aún no alcanzaba a ordenar: tenía que irse. Levantó la mano en la acera y un taxi se detuvo. Se sentó en el asiento trasero con torpeza, el tul ocupando demasiado espacio. El conductor la miró por el retrovisor, sorprendido, pero no dijo nada. El coche arrancó y Clara apoyó la frente en el cristal frío. La ciudad pasaba borrosa, luces difusas entre la lluvia. Su respiración seguía irregular, como si aún estuviera atrapada en aquella sala sin ventanas. Intentó acomodar el vestido, pero la estructura rígida del interior la mantenía prisionera. Sin pensarlo demasiado, abrió el pequeño bolso que llevaba colgado y sacó unas tijeras de manicura. El sonido seco del metal cortando tela llenó el coche. El conductor volvió a mirarla. Esta vez con cautela, pero guardó silencio. Clara siguió cortando, capa tras capa, hasta que el vestido perdió su forma original. Cuando el peso cedió, sintió un alivio breve. Imperfecto, pero real. No era libertad, aún no, pero era un gesto propio. El taxi se detuvo frente al edificio de Getafe. Clara pagó. Bajó con el vestido ya mutilado y subió las escaleras despacio. El piso de su padre la recibió con un olor tenue a madera vieja y polvo. Cerró la puerta y el silencio cayó de golpe, espeso, absoluto. Dejó los restos del vestido en el suelo y se sentó en el sofá sin encender la luz. Los días siguientes se desdibujaron. Clara apenas comía, bebía agua sin sentir sed, dormía a ratos cortos y poco profundos. No respondía a llamadas. No hablaba. Se movía por el piso como una sombra, evitando los espejos, evitando pensar. La lluvia seguía cayendo afuera, marcando un tiempo que no parecía avanzar. El silencio del piso no la protegía, solo la obligaba a enfrentarse a todo. El golpe en la puerta llegó una mañana gris, seco e impaciente. Clara tardó unos segundos en reaccionar, su cuerpo aún se movía con la lentitud de los días sin sueño. Al abrir, se encontró con un hombre de traje oscuro. Expresión rígida y una carpeta bajo el brazo. No preguntó si era ella. Pronunció su nombre como si ya lo tuviera confirmado y le tendió los papeles sin mirarla a los ojos. Era la citación de divorcio. Firme donde se indica. Dijo con una voz profesional, carente de matices. Añadió, casi como un comentario al pasar, que su cliente quería resolverlo rápido. Sus ojos recorrieron el interior del piso con un gesto de desdén y se detuvieron un instante en Clara. Y respecto a lo del embarazo, dadas las fechas. Él no está convencido de que sea suyo. La frase quedó flotando, hiriente. Clara no respondió. Asintió con un movimiento mínimo y cerró la puerta. Se quedó un momento inmóvil. Los papeles temblando en sus manos. Pensó en llamar a un taxi para ir al tribunal y terminar con aquello cuanto antes, pero recordó, con una claridad amarga, que ya no podía. Había dejado su trabajo antes de la boda, convencida de que empezaba otra etapa. Sus ahorros se habían reducido a casi nada. El piso de Getafe, que antes era refugio, ahora se sentía como un límite. Decidió ir sola, como pudiera. Salió con los documentos doblados dentro del bolso y caminó hasta la parada más cercana. 2 autobuses, un transbordo largo y un vagón lleno de gente con abrigos húmedos y miradas cansadas. Clara se sostuvo de la barra metálica mientras el vehículo avanzaba a sacudidas. El olor a lluvia y a ropa mojada le revolvió el estómago. Cada parada parecía eterna. Cuando por fin bajó, el frío de enero le mordió la piel. Caminó despacio hacia los juzgados de Plaza de Castilla, contando los pasos, respirando con cuidado. A mitad de camino, el aire se le cerró en el pecho. Las piernas le flaquearon y buscó apoyo a tientas hasta encontrar un banco de piedra. Se sentó, encorvada, apretando el bolso contra el cuerpo. La ciudad seguía su ritmo a su alrededor, indiferente. Clara bajó la cabeza, vencida por una sensación pesada, oscura. No quedaba orgullo ni fuerza, solo cansancio. Por primera vez, se preguntó si de verdad podría atravesar aquello sin romperse del todo. Fue allí, cuando ya no esperaba nada, que alguien se acercó. Clara seguía sentada en el banco de piedra cuando sintió una presión leve sobre la mano. No fue brusca ni invasiva. Apenas un contacto que la obligó a levantar la cabeza.
Frente a ella había una mujer envuelta en capas desparejas de ropa, el abrigo demasiado grande, los bordes gastados. El gorro calado hasta las cejas grises. Su aspecto era el de alguien acostumbrado a pasar desapercibida. Sus ojos, sin embargo, no lo eran. Eran claros, atentos. Extrañamente firmes. No entres todavía, dijo la mujer en voz baja, como si el ruido de la ciudad pudiera escucharla. Cuando llegues a casa, abre el tocador. Detrás del panel. Clara parpadeó, convencida de haber oído mal. Miró a su alrededor, buscando a alguien más, algún indicio de que aquello no iba dirigido a ella. La gente caminaba con prisa. Nadie parecía notar la escena. Volvió la vista a la mujer, con el corazón acelerado. ¿Cómo? Empezó a decir. Clara, la interrumpió la mujer con suavidad. El sonido de su nombre, pronunciado por una desconocida, le recorrió la espalda como un escalofrío. Clara retiró la mano instintivamente y apretó el bolso contra el cuerpo. Pensó en los papeles, en el miedo reciente, en la posibilidad absurda de un engaño. Bajó la mirada un segundo, revisó el cierre del bolso. Todo estaba intacto. No estoy aquí para pedirte nada, añadió la mujer, leyendo la incomodidad en su gesto. Solo para decirte eso. Ya lo entenderás. Su tono no era urgente ni dramático. Era preciso, casi ensayado. Clara abrió la boca para preguntar algo más, cualquier cosa que le devolviera el control, pero la mujer ya estaba dando un paso atrás. Se mezcló con la corriente de personas que cruzaban la plaza y, en cuestión de segundos, desapareció entre abrigos oscuros y paraguas abiertos. Clara permaneció inmóvil. El ruido del tráfico regresó con fuerza, como si el silencio de aquel instante se hubiera roto de golpe. Miró de nuevo el banco vacío a su lado. No había rastro de la mujer. No había dejado nada atrás. Ninguna prueba tangible de que hubiera estado allí. Y, sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez en días. Clara sintió algo distinto al cansancio y al miedo. No era esperanza, todavía no. Era curiosidad. Una pequeña chispa incómoda que se abría paso entre la niebla. Sin entender por qué, supo que no podía ignorarla. Por primera vez desde la boda, Clara tenía una razón para volver a casa. Clara cerró la puerta del piso con cuidado, como si el ruido pudiera romper algo frágil que aún no comprendía. No se quitó el abrigo. Caminó directo al dormitorio. Donde el viejo tocador de madera oscura seguía en el mismo lugar de siempre. Había pasado junto a él cientos de veces sin verlo realmente. Esa noche, en cambio, se agachó frente al mueble y examinó la parte trasera con atención. Allí estaban, unos tornillos pequeños, discretos, casi invisibles para quien no supiera buscarlos. Buscó un destornillador en la cocina. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una expectativa tensa que no sabía nombrar. Los tornillos se dieron con una facilidad sorprendente. Como si alguien los hubiera aflojado antes. Cuando retiró el panel, el corazón le dio un golpe seco. Dentro del hueco había una pequeña llave de latón y un papel doblado con cuidado. Reconoció la letra al instante. Las palabras de don Ricardo Molina eran firmes, inclinadas. Idénticas a las de las notas que le dejaba cuando ella era niña. Clara, usa esta llave para abrir la maleta azul que dejó tu madre. No tengas prisa. Álvaro te explicará el resto. Papá. El aire se le quedó atrapado en los pulmones. Su padre había escrito aquello sabiendo que no estaría allí para decirlo en voz alta. Clara fue hasta el armario del pasillo. Detrás de unas mantas viejas encontró la maleta azul, gastada por los años. Introdujo la llave y la cerradura se abrió con un clic suave. Al levantar la tapa, se quedó inmóvil. Dentro había fajos de billetes, ordenados con cuidado. Euros. No una fortuna desmedida, pero lo suficiente para cambiarlo todo. Debajo del dinero, un teléfono móvil envuelto en una bolsa transparente. Se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Aquello no era un abandono. Era previsión. Protección. En la parte trasera del teléfono había un número escrito a mano. Clara lo marcó sin pensar demasiado. La llamada se conectó de inmediato. Clara, dijo una voz tranquila al otro lado. Me alegra que hayas llamado.
¿Álvaro? Preguntó ella, aunque ya lo sabía. Hubo una pausa breve. Como si él tomara aire. Luego habló con una claridad que contrastaba con el caos de los últimos días. Le explicó que la mujer que había encontrado frente a los juzgados era él. El disfraz, la ropa gastada, la voz grave forzada por semanas de práctica. Incluso la postura encorvada, todo había sido una forma de acercarse sin levantar sospechas. Clara cerró los ojos, recordando aquella mirada firme. Álvaro continuó. Le habló de Enrique Molina, el padre de Javier, de viejos conflictos con don Ricardo, de negocios fallidos y resentimientos que habían crecido en silencio. Enrique había empujado a su hijo a acercarse a Clara, a casarse con ella, a asegurarse el acceso a una herencia que creían segura. Don Ricardo lo había descubierto a tiempo. No te dejó nada a mi nombre porque dudara de ti, dijo Álvaro. Lo hizo para protegerte. Para que no pudieran tocarte ni a ti ni a lo que era tuyo. Clara sintió que algo se acomodaba dentro de ella. Una pieza que llevaba días fuera de lugar. Álvaro le explicó que, al no conseguir lo que esperaban, Javier y su padre habían salido del país apresuradamente. Había investigaciones abiertas por fraude y tentativa de estafa patrimonial. Las autoridades ya estaban al tanto y se había emitido una alerta migratoria. No volverían pronto. Y hay algo más, añadió Álvaro, con suavidad. Fuiste al médico, ¿verdad? Clara asintió, aunque él no podía verla. No estás embarazada, dijo. Fue una falsa alarma. El estrés. El golpe emocional, pasa más de lo que creemos. El alivio llegó de golpe, mezclado con un cansancio profundo. Clara apoyó la espalda en la pared y dejó que las lágrimas cayeran sin prisa. No había un hijo que la atara a Javier. No había traición por parte de su padre. Solo un plan silencioso para mantenerla a salvo. Cuando colgó, se quedó un rato sentada en el suelo, mirando la maleta abierta. Nada de lo que había perdido había sido un abandono. Clara hizo exactamente lo que Álvaro le pidió. Guardó el dinero sin comentarlo con nadie. Cerró la maleta azul y la dejó en el mismo lugar, fuera de la vista, fuera de cualquier conversación. No era un tesoro ni una promesa de lujos, era un margen. Un espacio para respirar sin miedo inmediato. Por primera vez en semanas, esa idea le resultó suficiente. Días después acudió al centro de salud. Esperó sentada, con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto neutro de la pared. Cuando la médica confirmó que no estaba embarazada, Clara no celebró ni se derrumbó. Sintió alivio, sí, pero también una calma sobria. Como si una puerta se hubiera cerrado sin ruido. Aquella posibilidad había sido un peso añadido a un cuerpo ya cansado. Ahora, al menos, sabía que no habría un vínculo que la atara a lo que había dejado atrás. La recuperación no fue rápida ni espectacular. Clara volvió a comer poco a poco. A dormir sin sobresaltos cada noche. Salía a caminar cuando la lluvia aflojaba y regresaba cuando el frío se hacía más intenso. Aprendió a tolerar el silencio del piso sin sentir que la aplastaba. Algunas mañanas despertaba con el pecho liviano, otras, no, y aceptó ambas cosas sin exigirse explicaciones. Álvaro estuvo presente sin invadir. Se veían en cafeterías tranquilas, hablaban de su padre, de decisiones que habían parecido incomprensibles y que ahora empezaban a ordenarse. Clara entendió, con una claridad que dolía y reconfortaba a la vez, que don Ricardo no había elegido entre sus hijos. Había elegido proteger. Había hecho lo que pudo con el tiempo que le quedaba, sin dramatismos, sin despedidas grandilocuentes. Ese reconocimiento le devolvió algo que creía perdido, la certeza de haber sido amada de una forma profunda y silenciosa. Con el paso de las semanas, Clara empezó a pensar en lo siguiente. No en grandes planes, sino en pasos concretos, buscar trabajo, cambiar de barrio, elegir un lugar donde empezar de nuevo sin sombras. No se apresuró. Entendió que reconstruirse no era borrar lo ocurrido, sino aprender a sostenerlo sin que doliera todo el tiempo. Una tarde, la lluvia volvió a caer sobre Madrid con suavidad. Clara se detuvo junto a la ventana y observó cómo las gotas desdibujaban la ciudad. No sintió tristeza ni nostalgia. Solo una serenidad discreta. Respiró hondo, sin prisa, y notó que el aire entraba y salía sin esfuerzo. A veces, pensó, el amor no protege reteniendo.
sino dejando el camino libre para que alguien aprenda a volver a respirar.